buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, es una organización no gubernamental que se reúne anualmente en Davos, Suiza. Este foro, sobre todo, es conocido por su asamblea anual en esa localidad. Ahí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales selectos a efecto de analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo, y entre ellos pudieran ser la salud, la educación y el medio ambiente desde 1971. Dada la trascendencia que tienen estas reuniones en la toma de decisiones de grandes empresas internacionales y de gobiernos, es que le agradezco al maestro Carlos Ramírez Fuentes converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Carlos. Raimundo, muy buenas noches. Un gusto saludarte nuevamente. Gracias, amigo mío. Y como siempre, te agradezco la generosidad de tu tiempo. Y si iniciamos por que nos introduzcas hacia el propósito de este foro, por qué se creó y cuáles son al menos las líneas directrices que se acuerdan en este foro. Claro, pues mira, este foro surge, como bien señalabas, ya desde hace, digamos, más de 50 años. Nació siendo algo relativamente pequeño, una reunión, vamos a llamarle, entre algunos empresarios y algunas personas interesadas en temas de política pública, en los grandes problemas globales, y fue creciendo en relevancia, Raimundo, porque poco a poco se fue incorporando a más y más figuras del mundo empresarial, académico, ciertamente político, económico, hasta llegar a ser pues materialmente, pues ahora sí que uno de los foros anuales en donde pues más personalidades del ámbito, reitero, de estas distintas disciplinas y actividades se reunían. Muchos presidentes asisten anualmente a este foro. Lo que fue distinto este año, primero es que fue en verano, o bueno, casi en verano. Generalmente es en invierno, pero dado la pandemia llevaba prácticamente 2 años y medio sin celebrarse, se definió que ahora sí se llevaría a cabo, pero a mitad del año. Y es así como finalmente, digo, el foro no ha estado exento de controversia. Algunos lo acusan de ser demasiado elitista, de ser un poco el foro de los ricos, digamos, de un poco alejado de los problemas de la vida común, de los países, de las sociedades, pero finalmente es un foro en donde asisten gente de muy alto peso, digamos, específico en materia política, económica, social, y ahí se discuten los temas de vanguardia y hacia dónde va el planeta y qué acciones se pueden emprender para enfrentar los grandes retos que tenemos como sociedad en general, como planeta y más específicamente la región latinoamericana. Sí. Carlos, el capital relacional justamente al que te refieres que se construye en este foro le permite, por ejemplo, a los presidentes o a los ministros de economía construir este capital relacional que en un plazo determinado, mediano o largo, permita atraer inversiones, por ejemplo. Claro, sin duda. Digamos, en el pasado, los gobiernos mexicanos veían este foro como una gran oportunidad, pues de ir a vender al país, de promover la inversión, de promover el turismo, de promover las grandes ventajas y bondades que tiene México. Y ese capital relacional del que hablas, pues es indispensable, necesario en un mundo globalizado para poder atraer más inversión. No es que haya garantía de porque voy a Davos ya voy a traer una cartera de inversión mayor, pero ciertamente es una plataforma frente a un público muy selecto de grandes, digamos, de tomadores de decisiones de gran calado, que le da una oportunidad y una ventana sin precedentes, una oportunidad a los países pues de ir a hablar sobre lo que creen que están haciendo bien
y de lo Sí. que creen que los distingue del resto de los países para poder atraer más inversión. Sí. Carlos, incluso una de las producciones intelectuales en este foro son estas publicaciones de la evaluación de la competitividad a nivel de los países y ahí aparece el ranqueo de unos y otros. ¿Qué se evalúa en términos de competitividad en esta publicación producida en este foro? Mira, este foro se caracteriza también por regularmente estar dando a conocer informes en donde se permite comparar a todos los países en distintos temas. Tú mencionas uno muy conocido, que es el de competitividad. En ese reporte anual también, pues se valora cómo están los países en materia de su capital humano, en materia de educación, de salud, cómo están los países en materia de infraestructura, la calidad de sus instituciones, temas de seguridad, temas naturalmente de ingreso, cómo está creciendo su crecimiento económico. Entonces, todo eso se mide a través de este índice ya desde hace muchos años muy conocido. Ahora, no es el único reporte que emite, también emite reportes que tienen que ver con el ámbito financiero, al principio del año siempre emiten uno de riesgos principales que enfrenta la humanidad, otro de género, de cómo cerrar las brechas en materia de género, en fin, una diversidad de reportes que ayudan, alimentan, generan información y discusión y que justamente ya en la reunión presencial es cuando se debaten estos asuntos y por eso es importante estar ahí, estar presente para poder ser participante de nuestra comunidad global. Sí. Carlos, no pudo desaprovechar la oportunidad y sobre todo, bueno, pues por haber sido un funcionario de alta credibilidad en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿Qué opinión te merece esto que en estos días se dijo desde la presidencia que el sistema de telégrafos de México, Telecom, se ha convertido en financiera bienestar? Mira, faltan detalles, Raimundo. Francamente, me parece pues un anuncio sorpresivo de estos que suele dar el presidente de la República, que de la nada, materialmente de la nada, hace un anuncio que propiamente parece no tener pies ni cabeza. Ya tiene el gobierno mexicano una institución financiera precisamente abocada, pues por un lado, a proveer digamos, de microcréditos o de acercar a las comunidades más apartadas del país a créditos y a la entrega de apoyos sociales, de remesas, que es el Banco del Bienestar. Y el Banco del Bienestar supuestamente iba a ser el baluarte de la política financiera social de este gobierno. Y ahora de la nada se anuncia que Telecom, que es sí, efectivamente una vieja institución, la que llevaba a cabo todos los temas de telégrafos, pero que se ha ido modernizando y más bien se ha convertido ahora también en una institución que paga programas sociales, recibe remesas, tiene temas de telecomunicaciones adherido, y el presidente decide o dice que va a convertirla en una financiera. Entonces, uno no entiende muy bien, Raimundo, qué es lo que quieren hacer, cuál es la intención, el propósito. Yo mucho me temo que las intenciones, desgraciadamente, una de dos, o son una ocurrencia más, que hemos visto varias a lo largo de este sexenio, que además de alguna manera retratan el rezago o el fracaso del Banco del Bienestar. Creo que eso es lo que está detrás de esto, pero también con fines políticos. O sea, no sabemos bien qué quieran hacer o por qué quieren usar el brazo. Sí me hace sentido que se utilice la infraestructura que tiene Telecom, que es bastante amplia a través de sus corresponsales, para el pago de programas sociales y la recepción de remesas. Pero eso ya lo hace Raimundo. Y llevamos 3 años y medio en el gobierno, entonces no sabemos bien qué quieran hacer, Raimundo, pero bueno, Sí, porque esperemos un poco de tiempo. claro, sobre todo porque vaya, hay más banca de desarrollo. Obviamente está Banobras, Nafin, los Así es. fideicomisos del Banco de México, etcétera. Así entonces, Carlos, en la estructura justamente de la atención menudista, los riesgos evidentemente se dieron a conocer también hace días con una cartera vencida, si no es que ya irrecuperable, justamente de que mencionaste, de Banco del Bienestar. Sí, sí, es que los datos financieros del Banco de Bienestar a lo largo de estos 3 años y medio se han deteriorado de una manera impresionante.
digamos, no es que estuvieran perfectos antes de que arrancase la administración. Siempre ha sido una institución en problemada, hay que decirlo. Siempre ha tenido sus problemas. Pero digamos, lo que hemos visto del deterioro financiero de estos 3 últimos años ha sido notorio, notable, y no parece tener fin este deterioro. Y como sabemos, el presidente había lanzado esta cruzada de construir 8,000 sucursales y cajeros automáticos por todos lados, y cosa que claramente no ha funcionado, no ha prosperado como se dijo desde el primer día. Eso iba a ser un fracaso. En pocas palabras, quería convertirse en el banco más grande del país, por Dios. Entonces, creo que en el fondo hay de alguna forma un reconocimiento de que no va a poder con el paquete que se le pidió originalmente al banco, y ahora están viendo pues en el camino, a poco tiempo de que termine el sexenio, a ver qué inventan. Esto que estamos viendo ahorita con esto de Telecom es exactamente lo que ha ocurrido en otros frentes. De pronto el presidente hace un gran anuncio, ese anuncio fracasa, y luego de pronto un viraje por completo hacia otro tema, y desgraciadamente me temo otro fracaso más. Vaya, pues aquí estaremos dándole seguimiento y desde luego haciendo el seguimiento cotidiano que damos a tus cuentas de redes sociales, mi querido Carlos, donde siempre compartes información muy, muy, muy detallada. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Gusto de saludarte, Raimundo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, amigo mío. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Esto de la financiera del bienestar, pues es un fingimiento más o es simplemente, bueno, salir, como mencionó nuestro invitado, salir del paso y ahí en una incontinencia verbal de don Andrés Manuel, soltar cualquier cosa en las mañanas. Bueno, pues vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.